Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, modificación de reglamento de la ley número 30-225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo número 234-2022-EF. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Lisette Orellana Medina, especialista en regulación de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y va a desarrollar con nosotros el tema modificación del reglamento de la ley número 30-225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo número 234-2022-EF. Adelante, Lisette. Muy buenos días. Para iniciar quisiera agradecerles a todos ustedes por su participación. Espero que se encuentren muy bien y bueno, que esta exposición sea de mucho valor para ustedes, ya que vamos a tratar las principales modificaciones del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Muchas gracias por su participación. Iniciamos entonces con la exposición. El objetivo de esta exposición es explicarles a ustedes las nuevas disposiciones que se han establecido a través de esta modificación, a fin de que con su aplicación se facilite la ejecución del gasto público y además propicie pues la culminación de las obras y simplifique la toma de decisiones de los gestores. Siguiente, por favor. Esta exposición va a estar dividida en tres momentos. En el primer momento, nosotros vamos a hablar sobre las modificaciones referidas a la fase de selección. En un segundo momento vamos a hablar sobre las sobre las modificaciones referidas a la fase de ejecución contractual. Y finalmente vamos a comentar sobre otras disposiciones que tienen un sentido más de aclaración de la norma. ¿Correcto? Siguiente, por favor. La primera modificación que vamos a revisar el día de hoy es la modificación referida a los requisitos de calificación que están establecidas en el artículo 49 del reglamento. Esta propuesta de modificación suprime el requisito facultativo de solvencia económica de los requisitos de calificación establecidos para las ofertas. Se ha podido verificar que la solvencia económica, que es este requisito facultativo, como mencioné en los procedimientos de selección de licitación pública para la ejecución de obras, no cumple con la finalidad de seleccionar al postor, pues que cuenta con las capacidades necesarias para cumplir el objeto de la contratación. Ello debido a las siguientes consideraciones, ¿no? En primer lugar, debemos indicar que la carta de línea de crédito, que es este documento que acredita la solvencia económica en un determinado momento, puede variar inmediatamente después o posterior a la presentación del postor de este documento que está acreditando su solvencia económica. ¿Por qué? Porque, entre otras consideraciones, el postor puede asumir nuevos compromisos financieros, ¿no? Y pues perdería o genera una reducción o disminución, dependiendo del caso, de esta solvencia económica que ya había acreditado a través de la carta de línea de crédito y que fue requerida para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Entonces, vemos que la solvencia económica o la carta de línea de crédito como documento que acredita la solvencia económica realmente no es un documento que finalmente evaluaba la capacidad pues, del postor, ¿no? Otra de las consideraciones que se ha tomado en cuenta es que hemos revisado el SEACE y se ha advertido que entre los años 2020 y 2021 hay aproximadamente un 25% de ítems de los procesos de selección de licitaciones públicas convocadas para la ejecución de obras que se han quedado desiertos por precisamente la falta de acreditación de la carta de línea de crédito, pues que era el documento que acreditaba la solvencia económica, ¿no? Se ha comprobado incluso que en los años 2020 y 2021
alrededor de un 31% en el 2020 y un 20% en el 2021, pues los ítems han sido declarados desiertos, ¿no? Es una cantidad importante de desiertos, que es lo que precisamente se busca evitar, ¿no? Y finalmente comentarles que el reglamento, como bien sabemos, prevé ya disposiciones, por ejemplo, para la inscripción o reinscripción en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Para el caso de los ejecutores y consultores de obra. Nuestro actual reglamento ya ha precisado que es necesario que la persona natural o jurídica que decida participar en un del Registro Nacional de Proveedores de su capacidad económica y financiera. Y esta información que proporciona el postor o el proveedor en estricto al Registro Nacional de Proveedores se va actualizando. Es una información que se actualiza y se utiliza para ello varias herramientas o la combinación de algunos criterios establecidos, como son, por mencionar algunos, la calificación del riesgo crediticio a través de las centrales de riesgo público de la SBS y AFP, también los ratios financieros aplicados a los estados, ya sea contables, auditados, ¿no? O declarados ante la SUNAT, y el equilibrio entre el capital y el patrimonio, ¿no? En atención entonces a estas consideraciones, y repito, una vez más, ya que la solvencia económica no asegura del todo que el contratista vaya a cumplir con las obligaciones con la entidad contratante, es que se ha decidido suprimir el requisito de calificación de solvencia económica para las licitaciones públicas convocadas para la ejecución de obras. Siguiente, por favor. Otra de las modificaciones que se encuentran previstas en la fase de selección incorporadas con este decreto supremo que se ha publicado es la referida al artículo 65, declaración de desierto en una subasta inversa electrónica. Como sabemos, un procedimiento es declarado desierto pues cuando o no se encuentra con proveedores inscritos o de haber postores, ninguno presentó una oferta válida. En estos casos, el procedimiento convocado, también por decirles a través de relación de ítems, también pueden quedar, como sabemos, parcialmente desiertos, ¿no? Y algunos ítems quedarán adjudicados y los otros quedarán desiertos, como mencioné, por haberse presentado o por no haberse presentado ofertas o de haberse presentado, pues no quedaron válidas, ¿no? En ese sentido, lo que busca esta propuesta normativa es modificar en estricto el numeral 65.4 del artículo 65 del reglamento, a fin de permitir que luego de una declaración de desierto ya no sea obligatorio volver a utilizar este método especial de contratación, subasta inversa electrónica, sino que en su lugar pueden utilizar la adjudicación simplificada. Esta modificación lo que busca es facilitar la adquisición de los bienes y servicios que ya se encuentran estandarizados, tomando en consideración la respuesta específica en un determinado momento del mercado, ¿no? Con ello, lo que hemos buscado es mayor eficiencia y celeridad a la compra y promover sobre todo la oportuna satisfacción de la necesidad y el cumplimiento del objetivo público, ¿no? En esta misma línea, otra modificación que se ha previsto al artículo 65 del reglamento es la que se encuentra establecida en el numeral 65.5 del artículo 65, que plantea que en el caso de una subasta inversa electrónica para la contratación de productos farmacéuticos o dispositivos médicos declarados desiertos, pues en la segunda o en la siguiente convocatoria, la entidad va a contar con la posibilidad de utilizar cualquiera de los procedimientos que se encuentran establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento. Siempre, claro está, que se cumplan con las condiciones establecidas en la norma para su aplicación, ¿no? En el caso de que la entidad decida aplicar una contratación directa, por poner un ejemplo, por situación de emergencia, pues la entidad debe de prever previamente que se haya configurado esta causal, ¿no? Siempre en cumplimiento de la normativa de contrataciones. Otro punto a indicarles es que en esta propuesta se busca que en el marco
marco de la disposición contenida en la 20ª disposición complementaria final de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? La Ley 30225, el ente rector de salud y e-salud puedan también adquirir productos farmacéuticos o dispositivos médicos a través de proveedores no domiciliados en la siguiente contratación, ¿no? Según corresponda. Ahora, estas son las modificaciones realizadas en el artículo 165. Es importante que comprendamos que estas contrataciones no requieren contar previamente con la autorización de Perucompras, según ya la disposición establecida en el numeral 111.3 del artículo 111 del reglamento, ¿no? Hay que precisar que la calidad del requerimiento seguirá siendo garantizada por el uso de la ficha técnica, pues como sabemos la obligación de utilizar el requerimiento previamente definido en ella se mantiene para cualquiera de los procedimientos de selección que se encuentran previstos en la ley y reglamento de contrataciones del Estado, ¿no? Que decida la entidad utilizar luego de un desierto. Ello es las principales modificaciones realizadas en el artículo, o las modificaciones en estricto realizadas en el artículo 65. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las modificaciones realizadas al artículo 68, rechazo de ofertas. Dentro de la fase de selección, hemos visto la necesidad de modificar este artículo, dado que, como se encontraba regulado, ¿no?, antes de esta modificación, la oferta podía ser rechazada cuando superaba el valor estimado en la contratación y, bueno, no se contaba con la certificación de crédito presupuestario correspondiente. Como consecuencia de esto, de esta regulación que se encontraba prevista, los procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios y consultorías en general se declaraban desiertos por las entidades, ¿no?, ya que no contábamos con una oferta válida. ¿Qué es lo que plantea esta propuesta? Esta propuesta lo que busca es modificar este artículo a fin de establecer que en los procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios y consultorías en general, incluyendo, claro está, la subasta inversa electrónica, pues el postor pueda reducir su oferta económica. Recordemos que esta reducción de oferta económica se encuentra previsto para el caso de consultorías de obras y ejecución de obras, ¿no? Bien, pues el postor puede reducir su oferta económica y con esto lograr que los procedimientos de selección culminen con el otorgamiento de la buena pro y no se declaren desiertos por no contar con el presupuesto suficiente. En ese sentido es que se está planteando modificar el numeral 68.3 del artículo 68 del reglamento en el supuesto, pues, que en el supuesto en que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano encargado de las contrataciones, o mejor dicho, el órgano encargado del procedimiento de selección, va a solicitar la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de 2 días hábiles, los cuales deben de ser contados a partir del día siguiente de la notificación de la solicitud, ¿no? Esta propuesta es importante indicar que dispone que en ningún caso se va a poner en conocimiento del postor el valor estimado. Esto es muy importante, ¿no? Ahora bien, con respecto a la modificación realizada en el numeral 68.4 del artículo 68 del reglamento, se está disponiendo que en el caso el postor no acepte reducir su oferta económica o puede darse el caso también que la reducción de la propuesta supere el valor estimado o el valor referencial. En esos casos, el órgano a cargo del procedimiento de selección va a solicitar la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del titular de la entidad para que considere válida la oferta económica. Actualmente, en el numeral 68.5 se está precisando que en caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario y o con la aprobación del titular de la entidad, pues la oferta se rechaza. Esas son las modificaciones que se están realizando en el numeral 68.4. Ahora bien, en caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario,
el órgano a cargo del procedimiento de selección va a rechazar la oferta. Ello en concordancia, pues como he mencionado, con lo dispuesto ya en el 68.4, ¿no? Es importante indicarles aquí que en este numeral 68.5, el rechazo también se va a configurar cuando no se cuente con la aprobación del titular, ya que esta decisión del titular de la entidad es la que se debe comunicar al postor a través del SEACE. Además, precisarles que para el caso de los procedimientos de subasta inversa electrónica va a aplicar lo dispuesto también en el 68.3, 68.4 y 68.5. Es en atención a estas modificaciones en estos numerales que he citado, es en atención pues a las modificaciones realizadas al artículo 68, rechazo de ofertas, ¿no? Es que corresponde adecuar la referencia en el numeral 68.6, que se encuentra también previsto en el literal B del artículo 221 sobre el rechazo de ofertas para las convocatorias bajo modalidad diseño y construcción con estudio básico de ingeniería, como sabemos, ¿no? Entonces, básicamente estas han sido las principales modificaciones realizadas en el artículo 68, rechazo de ofertas de reglamento. Repito, con la finalidad de que el postor pueda reducir su oferta y finalmente se logre adjudicar el procedimiento de selección, ¿no? Entonces la entidad cuenta ahora con esta herramienta de poder solicitarle al postor que reduzca su oferta y solicitar la certificación, bueno, y la aprobación del titular de la entidad, como lo hemos mencionado. Siguiente, por favor. Otra de las modificaciones que hemos visto por conveniente incluir es la referida a las condiciones para el empleo de la contratación directa que se encuentra establecido en el artículo 100 del reglamento. Como sabemos, en el literal B del artículo 100 del reglamento se regula la situación de emergencia como un supuesto habilitante para realizar una contratación directa. En este literal B del artículo 100 se indica que la contratación a través de este supuesto situación de emergencia permite que la entidad pues regularice aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el o los informes que contienen el supuesto técnico legal de la contratación directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, ¿no?, según corresponda, así como el contrato y sus requisitos que a la fecha no hayan sido elaborados, aprobados o suscritos, según corresponda, ¿no?, el objeto también de contratación, teniendo un plazo de 20 días hábiles para ello. Además, este literal B señala que para el caso de regularización de la garantía, el plazo se puede ampliar hasta 10 días hábiles adicionales. La propuesta de modificación de este numeral tiene como objetivo complementar esta regulación mencionada desde una perspectiva de simplificación, teniendo en cuenta que al formalizar algunos documentos ya no atienden su real efectividad, tal es el caso de las garantías. En ese sentido, lo que se plantea a través de esta modificación es que no resulta necesario que la entidad exija la garantía al contratista como parte de la regularización de los documentos de las actuaciones preparatorias en las contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías en general, en caso ya se haya otorgado la conformidad de la recepción de la prestación o cuando se haya producido el consentimiento de la liquidación final para el caso de ejecución y consultoría de obras, ¿no? Entonces, con esta modificación del artículo 100 se va a eliminar esta obligatoriedad de la presentación de garantías como parte de la regularización de una situación de emergencia cuando se producen o bien la conformidad de la prestación en caso de bienes y servicios o el consentimiento de la liquidación en caso de obras y consultorías de obras. Estas han sido la modificación realizada en el artículo 100. Siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar las modificaciones que se han realizado en el artículo 141 del reglamento, referidas a los plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato, ¿no? En esta propuesta que ha desarrollado todos estos plazos y procedimientos, se prevé pues que en el numeral 141.3 del artículo 141
cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, se reduzca de 3 a 2 días hábiles a fin de que el OE, el órgano encargado de las contrataciones, requiera al postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación que pueda presentar los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo que ya se encuentra previsto en el numeral 141.1 del artículo 141. Esta reducción de plazo se ha previsto con la finalidad de agilizar el procedimiento ya establecido. Además, hay otras consideraciones. Se han establecido acciones que debe seguir el órgano encargado de las contrataciones en caso no se logre el perfeccionamiento del contrato, pues con el postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación, según sea el objeto de procedimiento de selección, distinto al objeto obras, ¿correcto? Cuya regulación se mantiene así en los numerales 141.4, 141.5 y 141.7. En estos numerales que acabo de mencionar, vamos a encontrar en esta modificación que cuando corresponda, en primer lugar, a bienes y servicios en general, y siempre que existan más postores que calificar, el órgano encargado de las contrataciones va a devolver el expediente de contratación al órgano a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de 2 días hábiles, a fin de que por única vez verifique los requisitos de calificación de los postores admitidos según el orden de prelación obtenido ya en la evaluación, para poder identificar hasta 2 ofertas presentadas que, claro está, pues cumplan con los requisitos de calificación. Asimismo, en el caso de consultorías en general o consultorías de obras, se va a considerar a los primeros 4 postores a fin de requerir en orden de prelación la presentación de los documentos y perfeccionar el contrato dentro del plazo previsto en el 141.1. Adicionalmente, cuando corresponda a una subasta inversa electrónica, y repito como en los casos anteriores, siempre que existan más postores, pues van a devolver el expediente de contratación al órgano encargado al órgano a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de 2 días, a fin de que revise las demás ofertas. Siempre va a revisarlas respetando el orden de prelación para que pueda identificar 2 ofertas presentadas cuya documentación pues reúne con lo requerido por las bases. ¿No es cierto? Ahora, en este orden de ideas que vamos conversando, precisamos que cuando no se logre perfeccionar el contrato, luego de haberse realizado todas estas acciones que hemos indicado, es el órgano encargado de las contrataciones va a tener que declarar desierto el procedimiento de selección, ¿no? Como podemos advertir, la finalidad de esta modificación que ha establecido plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato es permitir que se verifique el cumplimiento de los requisitos de calificación de aquellos postores que ya fueron evaluados y que quedaron en el siguiente orden de prelación, para que de esta manera se logre el perfeccionamiento del contrato en el caso de bienes y servicios en general, ¿no? En el caso de consultorías, pues como mencionamos, solo será posible declarar desierto el procedimiento de selección luego de haber llamado a los primeros 4 postores en orden de prelación para suscribir el contrato y estos no hayan cumplido con los requisitos para tal efecto. Con esto buscamos la eficiencia en el proceso de contratación, dado que, como advertimos, se optimiza el plazo invertido en comparación de una eventual nueva convocatoria que, como bien sabemos, tendría que realizarse de no existir esta regla. Es importante indicarles aquí que para poder plantear esta propuesta hemos verificado información registrada en el CONOCE y hemos advertido que en los años 2020 y 2021 existe un alto índice de procedimientos de selección con pérdidas de buena pro, un estimado de 2.906 procedimientos de selección con pérdidas de buena pro y en monto llega a más de 800 millones, ¿no? Entre los años 2020 y 2021. Entonces, viendo estas estadísticas, se ha visto por conveniente también hacer estas modificaciones en el artículo 141. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a conversar un poco sobre las modificaciones que se encuentran referidas a la fase de ejecución contractual. La primera de ellas, siguiente por favor, es la modificación que se encuentra establecida en el artículo 175 del reglamento, requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra. Como sabemos, para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo que está previsto en el artículo 139, el postor ganador debe presentar el calendario de adquisición de materiales o insumos, ¿no? Esta propuesta lo que está buscando es modificar el literal C del artículo 175 a fin de precisar que en los casos que el contrato de ejecución de obra incluye el equipamiento inmobiliario, estos deben de ser considerados en el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra que se presenta, como mencioné, según el 139, para la suscripción correspondiente del contrato. Esta incorporación está respondiendo, atiende una necesidad de dar mayor claridad al operador sobre este extremo de la normativa y corresponde a los casos que se traten de modalidad llave en mano, dada la naturaleza de esta modalidad, como bien sabemos, ¿no? En esta misma línea, la propuesta normativa está modificando el artículo 36 también, a fin de precisar que en el caso de obras bajo modalidad llave en mano, el postor también oferte el mobiliario, ¿no? Entonces, es básicamente establecer que en el contrato de ejecución de obra se incluya el equipamiento inmobiliario y que además estos deben de ser pues considerados en el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios, el cual se presenta, como mencioné, para la suscripción del contrato. Esa ha sido la modificación del artículo 175. Siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar las modificaciones realizadas al artículo 178 referidos a la suspensión del plazo de ejecución. Aquí la modificación, además de indicarles que la condición de suspensión corresponde a la del plazo de ejecución contractual, que es importante que quede claro, ¿no? Supone también establecer la obligación de que al día siguiente de culminado el evento que genere esta suspensión del plazo de ejecución del contrato de obra, las partes suscriban un acto de reinicio precisando la fecha de reinicio acordada. Con esta propuesta, ¿qué se busca? Lo que se busca es reiniciar las obras suspendidas de forma célere para poder ayudar pues, al cumplimiento de los fines públicos. Actualmente es importante indicar que si bien los funcionarios suscriben actas de suspensión del plazo de ejecución contractual, del plazo de ejecución de la obra, en la que consta que el contratista no reclama ningún costo directo y o gasto general, no se suscriben actas de reinicio, a pesar de que esta acta de reinicio es un documento que evitará posibles controversias al respecto, ya que vamos a tener la certeza del acuerdo sobre la fecha de reinicio de este plazo, ¿no? Entonces, es importante esta modificación. Ahora, en cuanto a la inclusión de un plazo en la normativa para el reinicio de ejecución de la obra, ello obedece también a que en la práctica se ha advertido la imposibilidad de retomar la ejecución inmediatamente después de concluido el evento generador de la suspensión. Esto se debe a que el reinicio de la obra, para que se pueda realizar ello, pues hay que movilizar nuevamente recursos como son el personal obrero, el personal profesional, la maquinaria, el equipo, entre otros. Entonces, como podemos advertir, esta modificación al artículo 168, referido a la suspensión del plazo de ejecución, nos está indicando que cuando se culmine el evento que ha producido la paralización, ¿no?, de la ejecución del contrato, las partes quedan ahora obligadas a suscribir un acta acordando la fecha de reinicio. En caso no existe este acuerdo, la entidad determinará la fecha de reinicio, ¿no? Entonces, esta ha sido la modificación contenida en el artículo 178, lo que consideramos que es muy importante para la finalidad pública de la entidad. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar sobre las modificaciones realizadas en el artículo 180 y también en los artículos 182, 183, 184 y 185, que básicamente es el artículo 180 en el que se establece que el contratista puede solicitar adelantos para el equipamiento inmobiliario, y esta modificación realizada en el 180 pues tiene implicancias en 182 hasta el 185. Esta propuesta normativa plantea incorporar una tercera clase de adelanto que se encuentra destinado al equipamiento inmobiliario y el cual va a ser aplicable en los contratos pues bajo la modalidad de llave en mano. Como sabemos, la Ley de Contrataciones del Estado, con la finalidad de otorgar, la Ley de Contrataciones del Estado ha previsto el otorgamiento de los adelantos, ¿no? Que con la finalidad pues de brindar financiamiento y liquidez a los contratistas para que puedan llevar a cabo la ejecución de su contrato. Ellos siempre que se encuentre previsto en los documentos de los procedimientos de selección. Tratándose de equipamiento inmobiliario, se advierte que estos mayormente requieren ser fabricados, ¿no?, por el contratista. Entonces, para el contratista, fabricar este equipamiento inmobiliario requiere de inversión, ¿correcto? Entonces, esta inversión realizada por el contratista para poder fabricar su equipamiento inmobiliario no se encuentra, este gasto no se encuentra en la valorización, ¿no?, ya que no se realiza inmediatamente, lo cual está justificando la inclusión dentro de esta categoría de adelantos. En cuanto a su aplicación en la modalidad de contratación llave en mano que mencioné anteriormente, eso obedece a la naturaleza misma en la que, tratándose de obras, en esta modalidad el postor oferta prestaciones diversas que comprenden, además de la construcción, proveer el equipamiento que se incorpora a la obra, puesta en servicio y, de ser el caso, la operación asistida de la obra. Es en este orden de ideas pues que estamos incorporando en el literal C del numeral 180.1 del artículo 180 el adelanto para equipamiento inmobiliario, a fin de evitar un posible desfinanciamiento en perjuicio del contratista luego de que asumió los gastos por la adquisición, ¿no?, lo cual de alguna manera podría afectar o contravenir el principio de equidad. Y es en atención a esta incorporación realizada en el literal C del 180.1 es que se ha incorporado en los demás artículos esta referencia al adelanto para equipamiento inmobiliario, que se encuentran referidas al adelanto para materiales, insumos, equipamiento inmobiliario, la amortización de adelantos, fideicomiso de adelante de obra y el contrato de fideicomiso. Esas han sido las principales, la modificación realizada en el artículo 180 y siguientes hasta el 185 del reglamento, ¿no? Entonces, con esto, el contratista va a poder solicitar el adelanto para el equipamiento inmobiliario y esto tiene, pues, como indiqué, implicancia en los siguientes artículos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar las modificaciones realizadas en el artículo 184 del reglamento de la Ley de Contrataciones. La normativa de contrataciones del Estado, como podrán recordar, contempla la posibilidad de que se constituya un fideicomiso para la administración de los recursos que se otorguen al contratista a título de adelanto, con lo cual ya no es necesario que el contratista otorgue la garantía que se encuentra prevista actualmente en el artículo 153 del reglamento. Y con ello, pues, garantiza que los recursos que recibe el contratista a título de adelanto se apliquen única y exclusivamente para la ejecución del contrato correspondiente. Ello con el fin de contribuir con el adecuado uso de los adelantos al contrato. Esta propuesta normativa lo que plantea es la posibilidad de que las partes, aun cuando no se haya previsto en las bases, puedan acordar la constitución del fideicomiso durante la ejecución contractual y puedan incorporar la cláusula para la constitución del fideicomiso para los adelantos en el contrato.
siempre que esto, o teniendo como condición que los adelantos aún no se hayan entregado. Es importante indicarles aquí que el artículo 34 de la Ley de Contrataciones dispone que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y el reglamento, por orden de la entidad o a solicitud del contratista para alcanzar la finalidad del contrato de una manera oportuna y eficiente. Y ha establecido en el numeral 34.2 del artículo 34 que el contrato puede ser modificado, entre otros, por supuestos contemplados en el reglamento, ¿no? Y es en este marco es que estamos modificando el artículo 184 que prevé que la posibilidad que cuando la entidad no incorporó en las bases la posibilidad o la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso. Para ello se debe tener en cuenta que existen dos oportunidades que vamos a ver en la lámina siguiente. Siguiente, por favor. Esta primera PPT que estamos viendo en pantalla está referida a la incorporación del fideicomiso en el perfeccionamiento del contrato. Como sabemos, luego del consentimiento de la buena pro, se registra el consentimiento y se da la etapa de la presentación de documentos, ¿no? En esta etapa, siempre que los adelantos aún no hayan sido entregados, y también considerando que la entidad acepta la solicitud, el contratista puede incluir, valga la redundancia, la solicitud de constituir el fideicomiso. Va a presentar su solicitud, la entidad va a aceptar y, como vemos, para la suscripción del contrato va a considerarse la cláusula para la constitución del fideicomiso, ¿no? Y luego se continúa con las etapas correspondientes, ¿no? Subsanación, suscripción del contrato y las demás, como podemos apreciar, que constituyen ya las propiedades del fideicomiso, ¿no? Entonces, es importante, y quiero que quede claro aquí, que en este momento, ¿no? Luego de los 8 días siguientes de la suscripción del contrato, el contratista tiene esta opción de poder solicitarle a la entidad la constitución del fideicomiso. Vuelvo a repetir, siempre que los adelantos no hayan sido entregados, porque vencido dicho plazo ya no procede la solicitud, es importante tener en cuenta ello. Ahora, en caso la entidad acepte la solicitud, pues dentro de los 7 días siguientes de recibir esa solicitud, se va a incorporar en el contrato la cláusula que prevé la constitución del fideicomiso. Siguiente, por favor. Un segundo momento para poder incorporar es ya para luego de suscrito el contrato. Como vemos, acá estamos viendo en la presentación el consentimiento de buena pro, el registro del consentimiento de buena pro, la presentación de documentos, la suscripción del contrato. Ojo a que aquí, a diferencia de la lámina anterior, el contratista no solicitó la presentación dentro del plazo previsto para la presentación de documentos, la posibilidad de incluir el fideicomiso. Venció su plazo, suscribió el contrato, se subsanó, suscribió el contrato y luego de suscrito el contrato es que el contratista decide presentar su solicitud para constituir el fideicomiso. De la entidad aceptar esta solicitud en este momento del contratista, va a incorporar la cláusula para constituir el fideicomiso y continúa con los trámites siguientes establecidos en el reglamento, que es que la entidad realiza pues los trámites para constituir fideicomiso, el contratista paga la comisión de estructuración, el contratista paga la comisión de administración y la entidad transfiere del adelanto al patrimonio fideicometido, ¿no? Entonces, estas dos son las oportunidades que tiene el contratista para poder incorporar el fideicomiso. Una es en la solicitud para la presentación de documentos y la otra es luego de suscrito el contrato. Es importante indicarles que se considera adecuado incorporar esta medida ya que incentiva el uso del fideicomiso.
lo cual es beneficioso tanto para la entidad como para el contratista, ya que es un mecanismo seguro para garantizar el correcto uso de estos fondos, ¿no? Y representa además una alternativa adicional para el contratista en caso prefiera no solicitar una garantía del sistema financiero, ¿no? Entonces, estos dos son los momentos que tiene el contratista para incorporar el fideicomiso para el contrato, ¿no? Uno para la suscripción dentro de la presentación de documentos y el otro como una adenda después de suscrito el contrato. Básicamente, esta es la modificación que consideramos muy importante realizada en el artículo 184 del reglamento. Siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar las modificaciones realizadas al artículo 139, que establece obligatoriedades sobre las consultas sobre ocurrencia en la obra. Respecto de las consultas sobre ocurrencia en la obra, esta modificación del numeral 193.1 del artículo 193 del reglamento de la ley establece que a fin de precisar que las consultas las formula el residente de obra en el cuaderno de obra, teniendo en consideración que aquellas que impliquen una propuesta de modificación del expediente técnico de obra se sustentan en uno o varios informes técnicos, siendo que en caso no se presente el o el informe técnico correspondiente, el inspector o supervisor anotará en el cuaderno de obra que las consultas se tienen como no presentadas, ¿no? Entonces, acá podemos ver que el contratista tiene que sustentar técnicamente las consultas que puedan implicar una modificación en el expediente técnico de obra. En este mismo sentido, se está proponiendo la modificación también del numeral 193.3 del artículo 193 del reglamento, a fin de precisar que en el caso de que las consultas por su naturaleza y en opinión del inspector o supervisor requieran de la opinión del proyectista, y siempre que éstas impliquen una propuesta de modificación del expediente técnico de obra, estas deben de ser elevadas por el inspector o supervisor a la entidad en el plazo estipulado, adjuntando adicionalmente un informe o varios informes según correspondan, ¿no? Estas medidas están fundamentadas en que hemos podido advertir que existen consultas que pueden implicar, si bien una propuesta de modificación del expediente técnico de obra, siendo que pues, ya que implica la modificación del expediente técnico, es necesario que estas consultas cuenten con su debido sustento técnico que ampara o que fundamenta esta propuesta, a fin de que la entidad tome conocimiento de todo el contexto que está involucrando la ocurrencia suscitada y pueda brindar una adecuada y oportuna solución a ello, y no se genere pues un retraso en la ejecución de la obra. Otro punto que se ha advertido es que en la práctica muchos inspectores y supervisores optan por elevar todas las consultas que le formula el residente de la entidad. Sin embargo, no hay un análisis previo, un análisis técnico respecto de esta consulta realizada, y de alguna manera se elude la responsabilidad en la toma de decisiones, y ello además genera una sobrecarga de trabajo en los profesionales de la entidad. Es por ello que con esta medida se establece también que para el caso de las consultas puedan implicar una propuesta de modificación del expediente técnico de obra, se cuente con uno o varios informes técnicos por parte del inspector o supervisor de obra, ¿no? Además, esta propuesta plantea la modificación de los numerales 193.3 y 193.4 a efectos de detallar lo que he mencionado en el 193.1 y se vea replicado, ¿no? En el 193.3 y 193.4 se va a detallar el procedimiento y plazos que la entidad tiene para absolver las consultas elevadas por el inspector o supervisor, lo cual incluye también el plazo máximo con el que cuenta la entidad para remitir las consultas al proyectista y el plazo máximo con el que cuenta este último para pronunciarse sobre las mismas, así como el plazo máximo con el que cuenta la entidad para emitir su pronunciamiento sobre estas consultas e indicar las medidas o qué medidas debe adoptar el contratista una vez recibida la opinión del proyectista o sin ella, ¿no? Entonces se han modificado varios artículos varios numerales del artículo 193
como es el numeral 193.1, punto 3 y punto 4 del artículo 193 del reglamento. Con estas modificaciones de las disposiciones contenidas en estos numerales que acabo de mencionar, se busca también dar a conocer una mayor claridad en el procedimiento que tiene la entidad para que pueda absolver las consultas que le son elevadas, así como precisar qué plazos tiene cada uno de los actores que intervienen en dicha absolución. Ello lo que busca es dar predictibilidad y agilidad a este procedimiento. Asimismo, indicarles que con las precisiones efectuadas en el artículo 193, también se busca que la entidad cuente con toda la documentación debida respecto de la ocurrencia suscitada, a fin de brindar la adecuada solución técnica a la misma y evitar así pues, la dilación de la ejecución de la obra, ¿no? Que es lo que finalmente buscamos evitar. Y también buscamos darle claridad a este trámite que deben cumplir todos los actores involucrados en la absolución de las consultas formuladas, que redunda finalmente en la celeridad de la atención a las mismas y consecuentemente en el correcto desarrollo de la ejecución de la obra. Además, quiero indicarles que se han hecho precisiones en el numeral 193.2 del artículo 193 que estamos comentando, en el caso de que las consultas no requieran de la opinión del proyectista, cuando no se obtiene la absolución por parte del inspector supervisor, al reemplazar la referencia a que el contratista tiene que acudir a la entidad por la que el contratista tiene que remitir las consultas a la entidad. Acudir por remitir. Se ha hecho esa precisión con la finalidad de aclarar que en caso no se obtenga respuesta del inspector o supervisor, lo que corresponde al contratista es remitir dichas consultas directamente a la entidad para su respectiva absolución, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las modificaciones que hemos mencionado, esta propuesta también modifica los numerales 193.6, 193.7, 193.8, 193.9 y 193.10 del artículo 193 del reglamento, que regulan la modificación del expediente técnico de obras derivadas de las consultas sobre las ocurrencias de obra, ¿no? Estos numerales que he indicado, que he mencionado, apuntan a nuevamente regular los plazos y procedimientos que se debe seguir en tal supuesto, el cual implica además de la participación del residente, una participación activa del inspector o supervisor a través de los informes técnicos, así como el envío de las consultas al proyectista, quien deberá pronunciarse en un plazo máximo de 10 días contados a partir del día siguiente de recibida la comunicación de la entidad y la absolución a las consultas por parte de la entidad comunicando al contratista respecto de las medidas que debe adoptar, según sea el caso, ¿no? Asimismo, ya finalmente, también en la propuesta se ha incorporado el numeral 193.10. En el artículo 193 se está considerando la exigencia de incluir en los contratos de elaboración de expediente técnico de obra y de supervisión de obra una cláusula que obligue al proyectista a atender las consultas que le remite la entidad, así como una aplicación de penalidad en caso el supervisor no responda el plazo señalado y que actualmente se ha regulado en el 193.3. Todas estas modificaciones se han visto por conveniente, pues con la finalidad de que se obtenga o que no se dilate la ejecución de la obra, ¿no? Una mayor claridad para todos los actores involucrados en la absolución de consultas. Consideramos muy importante que se cuente con un informe técnico si se quiere realizar una modificación del expediente técnico de obra, ¿no? Y bueno, se han regulado también plazos, como he mencionado, para poder anotarlas o realizar las consultas, perdón, sobre la ocurrencia en la obra, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora hablemos de los reajustes. Se ha visto también por conveniente modificar el artículo 195, haciendo precisiones a este artículo. Para ello es necesario indicarles que conforme al numeral 38.3 del artículo 38 del reglamento, tratándose de contratos de obra cuyo pago se realiza en moneda nacional, las bases necesariamente prevén las fórmulas polinómicas para reajustar el pago
al contratista, ¿no? Ello con el propósito de restablecer la relación de igualdad y equivalencia entre las obligaciones que asume el contratista en mérito a su contrato y la compensación económica que le corresponde, pues, por el cumplimiento del contrato, ¿no? En consecuencia del cumplimiento del contrato. Para ello, esta disposición establece que las valorizaciones que se formulan a precios originales del contrato, así como sus ampliaciones, entiéndase ampliaciones como las valorizaciones de obras adicionales y las valorizaciones por mayores metrados, son ajustadas multiplicándose por el coeficiente de reajuste K, el cual se obtiene al aplicar, como sabemos, los índices unificados de precio de la construcción publicados por el INEI, correspondiente al mes que debe efectuarse el pago de la valorización respectiva. Bien, dicho esto, tenemos que indicarles además que en el numeral 194.1 del artículo 194 del reglamento se establece que las valorizaciones se elaboran el último día de cada periodo establecido en las bases. En el caso de periodos mensuales, la entidad aprueba y realiza el pago de las valorizaciones como máximo el último día del mes siguiente de la valorización respectiva, tal como lo dispone también el artículo 194.6 del artículo 194. Ahora, en la práctica, ¿qué se ha identificado? Se ha visto que hay entidades que interpretan que durante la ejecución de la obra no es obligatorio realizar el cálculo de los reajustes y le imponen al contratista, con la aprobación del inspector o supervisor, que el trámite y pago de estos reajustes sea para la liquidación final. Y como sabemos, esto podría afectar el equilibrio económico entre las partes y además desincentivar la relación colaborativa que debe haber entre la entidad y el contratista. Es por esto que en el numeral 195.1 del artículo 195 se está precisando que los reajustes que se calculan aplicando el coeficiente de reajuste K, que es conocido al momento de la valorización, son reajustes a cuentas. Entonces, durante la ejecución de la obra, la entidad está obligada a ir reconociendo y pagando los reajustes correspondientes a las valorizaciones generadas, sean de la obra principal, obras adicionales o por las obras de mayores metrados. En tanto que, conforme lo señalado también en el 195.2, el monto diferencial por la regularización de reajustes se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en la liquidación final sin el reconocimiento de los intereses, ¿no? Lo que se ha buscado entonces es de alguna manera regularizar, ¿no? Una regularización del reajuste que hace que se vaya pagando en las valorizaciones siguientes y no únicamente en la liquidación como se estaba de alguna manera malinterpretando por algunas entidades. Además, otra precisión es la referida a 195.3 del artículo 195, que ante la inclusión en la norma de las valorizaciones de mayores metrados, pues resulta necesario indicar la fórmula del reajuste de estas valorizaciones. Asimismo, indicar que las obras adicionales deben tener sus propias fórmulas polinómicas. ¿Por qué? Porque el presupuesto adicional tiene su propia estructura de costos frente a, o diferente, ¿no?, a la estructura de costos de la obra principal. Son estructuras de costos distintos. Y además porque ante la ausencia de la fórmula propia del adicional, algunas entidades, contratistas, inspectores o supervisores consideran las mismas fórmulas polinómicas, las mismas del contrato original, las consideran para determinar el reajuste de las valorizaciones de las obras adicionales, lo cual, como podemos advertir, pues genera una inconsistencia técnica y un cálculo incorrecto de reajuste, ¿no? Es en ese sentido que con la finalidad de generar una práctica adecuada respecto de la aplicación de los reajustes, se ha propuesto la inclusión en los numerales 195.1, 195.2, 195.3 en la regulación del artículo 195 del reglamento. Esas fueron las principales modificaciones al artículo 195 referido a reajustes. Siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar
el artículo 198 referido al procedimiento de ampliación de plazo. En el numeral 198.2 del artículo 198 del reglamento, se indica el procedimiento de la ampliación de plazo en el caso de obras que debe realizar la entidad frente a la solicitud de ampliación de plazo solicitada por el contratista, ¿no? En el reglamento se establece que la entidad resuelve sobre dicha aplicación y notifica la decisión al contratista sin indicar el medio a utilizar para poder realizar esta comunicación, por lo que se ha considerado que a efectos de uniformizar la formalidad para la notificación, se está precisando en esta modificación cómo se realizará la misma. En ese sentido, se ha establecido que la solicitud de ampliación de plazo, la entidad lo resolverá y notificará a través del SEACE. Para resolver su decisión y se notifica a través del SEACE. No obstante, teniendo en cuenta la necesidad que se requiere para poder hacer efectivo esta funcionalidad o implementarla en el SEACE, se está precisando en una primera disposición complementaria transitoria que en tanto se implemente en el SEACE esta funcionalidad que permita la notificación de la decisión de la entidad, se puede efectuar la misma a través de medios físicos tradicionales o por medios electrónicos de comunicación. En este último caso, siempre que, claro está, se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. Para ello, también es importante indicarles que las bases estándar que apruebe el OCE van a prever el formato de autorización para que la notificación se realice mediante medios electrónicos de comunicación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar ya la última modificación referida a la liquidación de obras que hemos visto por conveniente incluir, ¿no? Como sabemos, la ley y el reglamento prevén el procedimiento para que en un contrato de obras las partes procedan con la liquidación, ¿no? En el artículo 299 del reglamento se ha dispuesto o se dispone que esta liquidación debe ser presentada por el contratista, siendo que en caso no sea presentada, la entidad ordena al inspector o supervisión la elaboración de la liquidación de acuerdo con los plazos previstos en este mencionado artículo 209, que son 60 días. Eso es lo que actualmente se encuentra regulado. No obstante, se ha considerado, debido a evidencias, no se ha evidenciado diversos casos en donde no se ha llegado a concretar el procedimiento de liquidación de obra a pesar de que se ha culminado con su ejecución física. En virtud a ello es que se ha considerado pertinente establecer como una disposición complementaria transitoria que la entidad, bajo responsabilidad de su titular y en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados desde el día siguiente de la vigencia del decreto supremo que estamos comentando, elabora la liquidación y la notificación al contratista para que éste se pronuncie dentro del plazo de 15 días calendarios contados desde el día siguiente de la notificación. Posteriormente, se continúa con las acciones establecidas en el 209.4 del 209 del reglamento, ¿no? Entonces, con esta segunda disposición complementaria transitoria referida a la liquidación de las obras públicas, se espera que luego de retomarse el procedimiento de liquidación de obra quede consentida y se efectúen los pagos respectivos, de modo que finalmente se logre culminar definitivamente el contrato, cerrándose el expediente conforme a lo dispuesto en el artículo 210 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar, como mencioné al inicio de esta exposición, se han realizado también otras propuestas a fin de precisar o detallar algunos artículos con la finalidad de que sea de una mayor claridad para el operador, ¿no? En primer lugar, tenemos la modificación realizada al artículo 31, que está referida al proceso de homologación. Como sabemos, el proceso de homologación identifica un periodo de publicidad del proyecto de ficha de homologación en el portal institucional de Perú Compras y también en el SEACE.
Entonces, a efectos claros de recibir comentarios, recomendaciones, observaciones sobre su contenido y que puedan realizar las diversas entidades. ¿Correcto? En ese sentido, con la finalidad de que esta información pueda ser ampliamente analizada y cuyos comentarios puedan ser remitidos oportunamente, se propone ampliar el plazo de 10 a 15 días hábiles para que las entidades que harán uso de la ficha de homologación, pues puedan realizar sus comentarios, recomendaciones y observaciones, y además para que la entidad que aprueba la ficha de homologación evalúe y, de ser el caso, modifique el proyecto de la ficha, ¿no? Entonces aquí es básicamente una ampliación de plazo con los fines mencionados anteriormente. La segunda modificación está referida al artículo 79 sobre los plazos previstos en los concursos públicos para la contratación de consultorías. Esta propuesta normativa plantea precisar el plazo que debe existir en los concursos públicos para contratar consultorías en general y también para contratar consultorías de obra. Entre los plazos entre la convocatoria y la presentación de ofertas, entre la absolución de consultas, observación, integración de bases y la presentación de ofertas, y entre la publicación del pronunciamiento del OCE y la presentación de ofertas. Es importante recordar o indicarles aquí que estos plazos propuestas toman en cuenta los ya establecidos en el artículo 70 y 71, así como el 72 del reglamento vigente, que están referidos a la licitación pública y que en realidad han venido siendo aplicados por cuanto se sujetan también a las disposiciones de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales suscritos por el país, ¿no? En este sentido, con el texto propuesto en este artículo, lo que se busca es que los operadores de la normativa de contratación pública tengan claridad respecto al plazo mínimo para la presentación de ofertas con relación a las etapas en el concurso público para la contratación de consultorías en general y consultorías de obra. Otra de las modificaciones realizadas se encuentra en el artículo 89, que está referido a las consultas y observaciones en una ficha de homologación aprobada, ¿no? Como sabemos, el numeral 30.4 del artículo 30 establece que la contratación de un requerimiento que cuenta con una ficha de homologación se realiza mediante el procedimiento de selección de adjudicación simplificada. La normativa está precisando que en el referido procedimiento de selección no se pueden formular consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, dado que en este escenario mencionado pues se tendrán como no presentadas. Cuando el requerimiento de la entidad se encuentra incluido en una ficha de homologación aprobada, este obligatoriamente recoge las características técnicas o requisitos de calificación o condiciones de ejecución que ya se encuentran definidas, ¿no? Las mismas que siguen un proceso de homologación realizado por los ministerios y, como sabemos, conforme a las disposiciones establecidas por Perú Compras, el cual además incluye un periodo de recojo de comentarios, recomendaciones y observaciones, así como verificación de la existencia de la oferta en el mercado, de los requerimientos a homologar por parte de Perú Compras para que ellos puedan posteriormente aprobarlos. En este contexto, pues, es que carece de objeto que el contenido de la ficha de homologación aprobada sea objeto de consultas y observaciones, puesto que no sería posible de ninguna manera modificar su contenido durante el procedimiento de selección en curso. Aquí debo hacerles notar que la homologación de una ficha, así como su modificación, se realiza de acuerdo a los procesos que establece Perú Compras. Asimismo, en el marco de este proceso, y como ya se ha mencionado, las entidades contratantes tienen la oportunidad de observar el proyecto de ficha. La otra modificación es la referida al artículo 123. Al artículo 123 que está referida a la improcedencia del recurso. Esta propuesta de modificación en específico es en el literal A del numeral 123.1 del artículo 123 del reglamento y tiene únicamente como objetivo precisar que la presentación de un recurso de apelación presentado, valga la redundancia, ante la entidad o el tribunal sin respetar los límites establecidos en el artículo 117 del citado reglamento corresponde a las causales de improcedencia del recurso referido a la falta de competencia para resolver ese recurso. Esta propuesta se fundamenta en la regulación especial de la Ley de Contrataciones del Estado
frente a lo dispuesto en la norma de alcance general, específicamente en lo dispuesto en el artículo 130 de la ley número 27444, Ley de Procedimiento 27444, perdón, Ley del Procedimiento Administrativo General, referida a las acciones que deban realizarse ante la presentación de documentos ante organismos incompetentes. Siguiente, por favor. Otra modificación que se ha realizado es en el artículo 158 del reglamento, que está precisando que el pago de los gastos generales derivados de la ampliación de plazo en aquellos contratos de consultoría de obra se da en base a la tarifa contratada cuando se haya previsto este sistema de tarifa, ¿no? Ello con la finalidad de evitar una incorrecta interpretación de la aplicación de este numeral. Se está mejorando su redacción, precisando pues nuevamente que cuando el sistema de contratación utilizado en el contrato corresponda a las tarifas, ambos conceptos, tanto gasto general como costo directo, serán reconocidos según la tarifa ofertada. El siguiente artículo está referido al 165, procedimiento de resolución de contrato. Aquí se han reordenado las disposiciones referidas al procedimiento de resolución de contrato, teniendo en cuenta los criterios que se encuentran actualmente en el reglamento respecto a la resolución de contrato sin apercibimiento previo, se propone pues una mejor redacción de este articulado con el fin de que el operador pueda identificar con facilidad los casos en los que pueda realizar un procedimiento de resolución de contrato acorde a las causas que en este artículo se han identificado. Además, es importante indicarles que se ha hecho énfasis en la discrecionalidad de la entidad ante las situaciones en las que, de haberse presentado el hecho objeto de resolución de contrato, decida resolver o continuar con la ejecución contractual. Otro artículo que se modifica es el 199, que está referido a los efectos de la modificación del plazo contractual. En el artículo 199, en el caso de la reducción de prestaciones incluidas partidas de la ruta crítica y se reduzca el plazo de ejecución, se debe efectuar la reducción de gastos generales variables y la reformulación del programa de ejecución de obra y calendario. En ese sentido, quiero indicarles que cuando una entidad autoriza una reducción de obra o un deductivo vinculante de obra, el monto contractual original consecuentemente es modificado. Quiere decir que se disminuye. Y es sobre este nuevo monto contractual que el contratista va a seguir valorizando mensualmente los avances. Además, que cobrará los gastos generales variables en proporción a este nuevo monto contractual modificado, ¿no? Ya dejando de cobrar por los gastos generales variables de la diferencia entre el monto contractual original y el modificado. En ese sentido, si estos menores gastos generales variables no se pagan, como consecuencia no se deduce la liquidación del contrato, por lo cual consideramos necesario precisar que si la reducción de prestaciones incluye partidas de la ruta crítica que generan la reducción de plazo de ejecución contractual vigente, se reducen los gastos generales variables y se reformula el programa de ejecución de obra y sus calendarios, ¿no? Esa es otra de las modificaciones. Ya estamos acercándonos al final. El artículo 209 del reglamento también se ha modificado. El artículo 209 respecto de la liquidación de obra. Esta propuesta lo que ha planteado es incluir en el numeral 209.1 del artículo 209 una precisión en la cual se ha indicado que el inicio del cómputo de plazo para que el contratista presente a la entidad la liquidación del contrato de obra, así como que el supervisor o inspector presenta a la entidad sus propios cálculos, también se computan desde el consentimiento de la resolución del contrato de obra. Esta precisión consideramos necesaria toda vez que la normativa vigente no solo contempla el cómputo de plazo para la liquidación del contrato de obra en aquella situación en la que ambas partes cumplen con las prestaciones a las que estaban obligadas o en caso de que existan controversias y la última de ellas haya sido resuelta y consentida. Sin embargo, no se estaba considerando el supuesto de encontrarse ante un contrato de obra resuelto, ¿no? Finalmente, hemos propuesto la modificación de incorporar en la definición de obra la rehabilitación. La definición de obra omite un procedimiento muy utilizado por las entidades, que es la rehabilitación.
Además, debe considerarse que este término de rehabilitación se encuentra acorde a la definición de inversiones de rehabilitación contenida en el reglamento del Decreto Legislativo 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el cual fue aprobado por Decreto Supremo 284-2018-EF. En este sentido, esta propuesta plantea incorporar en la definición de obra la actividad de rehabilitación. Muchas gracias. Gracias, Lisette, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, Lisette, vamos a empezar con la primera consulta. En esta que es la siguiente. ¿Desde cuándo entran en vigencia las modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contenidas en el Decreto Supremo 234-2022-EF? Bien, conforme al artículo 5 del Decreto Supremo 234, entran en vigencia a los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación al peruano. Habiéndose publicado pues el 7 de octubre, los 15 días hábiles se cumplen el 28 de octubre, a partir de ese día es que entra en vigencia. Gracias. Bien, siguiente consulta. Dice, la Directiva 001-2019-OCE de bases estandarizadas indica que para la solvencia económica el postor debe acreditar una línea de crédito a través de un documento. Entiendo que el Decreto Supremo 234-2022 solo ha modificado el reglamento. ¿Esto implica que la Directiva 001-2019 se modifica automáticamente? La Directiva de Bases Estandarizadas desarrolla los derechos y obligaciones descritos en la ley y el reglamento. Al eliminarse la solvencia económica del reglamento, la acreditación a través de la línea de crédito que indica la directiva pierde sentido. Sin perjuicio de ello, la única disposición complementaria final del Decreto Supremo 234-2022-EF indica que el OCE adecuará las bases estándar de acuerdo al Decreto Supremo, entrando en vigencia también el 28 de octubre. Gracias. Bien, siguiente consulta, dice, y en mi entidad acaban de declarar desierta una subasta inversa. ¿Podemos convocar una adjudicación simplificada a partir del 28 de octubre? De acuerdo a la tercera disposición complementaria transitoria de este Decreto Supremo 234-2020, los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de ese Decreto Supremo se rigen por la norma vigente al momento de su convocatoria. Por procedimiento iniciado nos referimos a la primera convocatoria, independientemente de las declaratorias de desierto y nuevas convocatorias del procedimiento que continúa. Por ende, en el caso de la consulta, la segunda convocatoria deberá ser en una subasta inversa electrónica. Gracias. Muy bien. Siguiente consulta. De acuerdo a la modificatoria, en caso una entidad quisiera convocar una adjudicación simplificada luego del primer desierto de una subasta inversa, ¿necesitan la opinión de Perú Compras? En la modificación del artículo 65 del reglamento se indica que la segunda convocatoria de una subasta inversa electrónica es otra subasta inversa. No obstante, la modificación incluye una salvedad a esta regla, precisando que la entidad podría convocar una adjudicación simplificada siempre que ello resulte del análisis efectuado en el informe de declaratoria de desierto. Por tanto, no es necesario la opinión de Perú Compras. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Qué pasaría si el residente formula consultas que pueden implicar la modificación del expediente técnico a través del cuaderno de obra y no presenta el sustento correspondiente? De acuerdo a la modificación del artículo 193 del reglamento, las consultas que impliquen una modificación del expediente técnico de obra, el residente debe acompañar el informe con el sustento técnico. En consecuencia, si no se presenta el informe técnico, las consultas se tienen como no presentadas. Sin embargo, puede presentar nuevamente las consultas cuando cuente con el informe técnico elaborado. Gracias. Bien, y como última consulta, Lisette, si en mi procedimiento de selección el adjudicado perdió la buena pro y el segundo lugar no suscribió el contrato, ¿puedo aperturar nuevamente la presentación de ofertas?
No, la modificatoria incluye una opción para calificar a los postores que presentaron ofertas en el procedimiento de selección. La modificación del artículo 141 del reglamento incorpora el numeral 141.4 en el que se indica que en el caso, en segundo lugar, no suscriba el contrato, puede calificarse por única vez hasta 2 ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de calificación. En ningún caso, este artículo faculta a la entidad a retrotraer a la etapa de presentación de ofertas, pues se califican las ofertas que son parte ya del procedimiento de selección. Y bueno, aprovechando que es mi última pregunta, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su asistencia en este webinar. Espero que me hayan acompañado junto con el Decreto Supremo modificatoria del reglamento y hayamos podido pues entender un poquito más sobre las principales modificaciones que se han realizado al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Nuevamente, muchas gracias por su participación y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Cecilia. Gracias, Lizeth, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, modificación del reglamento de la ley número 30.225, ley de la contratación del Estado, decreto supremo número 234-2022-EF, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.